Una casa museo es una tipología especial de museo en donde un espacio que habitó alguien que la sociedad considera que es importante, pues vivió o nació, o murió, o pasó algún periodo en esa casa y por eso son tan particulares y tan especiales estos espacios porque a diferencia de los museos que no son casas museos, donde siempre se descontextualiza todo lo que está, en las casas museos siempre hay una contextualización muy importante que se debe hacer sobre el personaje. Yo pensaría que hay dos tipos de habitabilidad y hay digamos como una práctica que es muy deseable en una casa museo y es la museográficamente poner las cosas con la sensación de que la persona que la habitó acaba de irse. Entonces eso implica una habitabilidad y es, digamos, como que dejó extendidas las cobijas, como que hay objetos de él, ropa, sombreros, cosas así. Y esa es una práctica muy usual y que sirve mucho para transmitir esa idea como que la casa sí fue habitada o sigue siendo habitada. Y la otra habitabilidad pues es la de los visitantes contemporáneos y es cómo se apropian de esos espacios, cómo recorren los espacios. En muchas casas museos, digamos, bloquean los accesos a los espacios y esto genera pues rupturas o hay espacios en donde sí se permite el ingreso, pero eso también tiene problemas de seguridad, etcétera, etcétera. Y entonces esos dos tipos de habitabilidad pues son a veces fáciles y a veces difíciles de lograr. El contexto de una casa museo pues se da por las características del personaje, por el periodo histórico en el que él habitó, por una cantidad de factores que influyen en las decisiones museográficas, museológicas, etc. Entonces esa relación con el contexto histórico, digamos, es muy importante. Pero también está el contexto contemporáneo y pues las casas museos están metidas por lo general dentro de ciudades que han cambiado, que han crecido, y pues esa relación también es compleja y el museo tiene que ser, pues, tenerlo en cuenta, ¿sí? Y entonces las casas museos suele ser una casita metida entre dos edificios o entre dos autopistas, y pues eso influye. Entonces pues es importante que las casas museos cuenten, o sea, en todos los museos el edificio es importante, es parte fundamental, es la primera pieza del museo, pero en las casas museos es aún más importante porque el inmueble tiene un valor increíble, porque está asociado directamente con el personaje. Entonces, una muy buena práctica en un museo, en una casa museo es contar la historia de la casa, y eso implica todos los cambios que ha habido a su alrededor y en su contexto. La casa museo, como les digo, es una tipología muy especial porque sí le da contexto a lo que el museo quiere narrar. Entonces uno está hablando de la vida de un personaje histórico importante para una sociedad, por ejemplo Bolívar, en la Quinta de Bolívar, y entonces pues sí permite meter a Bolívar en su momento. Y lo importante en relación con la pregunta anterior es que no solo se tome el personaje en su momento, sino que importancia tiene, o sea, muchas proyecciones de ese personaje. Y lo que no debería prevalecer en las casas museo es la tendencia que existe en todos los museos, pero específicamente en las casas museos, y es que vuelve a los empleados de las casas museos en defensores de oficio de esos personajes. Y entonces sobrevive esa tendencia a no poder hablar mal de los personajes. Entonces, si yo trabajo en la casa de Bolívar, no puedo hablar mal de Bolívar. Y no es hablar mal por hablar mal, sino porque es que la verdadera riqueza de contextualizar a un personaje es decirle al público, oiga, mire, el mundo no es blanco y negro. Y abandonar esa visión maniquea del mundo en donde o tenemos héroes o tenemos villanos. Y entonces poder cuestionar
a esos personajes es fundamental y dejar de ser defensores de oficio. Y esa es la clave. Si logramos cuestionar a estos personajes del pasado, vamos a ser capaces de abrir la puerta a cuestionar los personajes del presente, que es el gran reto de los museos hoy en día y en su rol social, y digamos ahora que estamos a puertas del posconflicto y de que los museos se sumen a la paz, pues tenemos que hablar de nuestro pasado reciente de manera crítica y no maniquea. Entonces, la tarea de una casa museo es cómo conecto yo a ese personaje y a ese periodo histórico con los problemas que tienen los visitantes hoy en día.